Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora, hasta las 9 de la mañana, geopolítica con todo lo que ha acontecido en las últimas horas en el país y en el resto del mundo. Así que gracias por estar con nosotros. 14 TV en el 14 del cable, todos los cables a nivel nacional, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde, igual que en nuestras redes sociales. Para la costa este de los Estados Unidos, siempre recordamos que estamos en el canal 34 de Comcast. Gracias, ¿qué día hoy? Hoy es martes. Hoy es Hoy martes. es miércoles, hoy no se lee. Hoy es el martes de lectura de... Martes de lectura de Lionel. Bueno, sigue evolucionando sin síntomas. El presidente Fernández fue contagiado por segunda vez con el COVID. Tú sabes que varias personas, yo conozco que han sido... Hay mucha gente contagiada ahora. Se han contagiado 2 veces, hasta 3 veces hay personas. Sí. Tengo la sospecha, dijo la neumóloga que nos atiende a nosotros, que la esposa mía se contagió por 3.ª vez. ¿Qué? Así es. Pero qué bueno, pero eso no fue ahora, eso pasó ya. No, hace 15 días. Yo estoy sospechando Pero qué bueno cuando llegó a ti. porque no llegó a mí. Sí, ojalá que eso Y sea. como no había una confirmación, pues seguimos interactuando, Ya, viviendo juntos y todo lo demás. no relaja. Sí, no hubo, a mí ningún síntoma. Yo estoy seguro que no me recontagió Bueno. el bendito COVID. Saludo a todos los amigos televidentes de Geopolítica en este día interesantísimo, marcado por... ¿Qué tiene de interesante el día de hoy? Bueno, yo tengo hoy un temita para mí súper interesante, el nuevo anuncio de la Junta Monetaria, pero antes, Hay un lío con eso. un lío no, un abuso. Hay un lío. Y yo antes de eso quiero resaltar, primero es el submarino que está desaparecido Sí, en los Estados Unidos, en las costas, ¿verdad? Es en el Atlántico. sí. Es un barco que llevaba personas a visitar lo que son los restos del Titanic, que está sumergido a la profundidad de 13.000 metros. Ese es el Atlántico remoto. Remotos. Sí. Entonces, ese submarino llevaba personas ese de un multimillonario norteamericano. Sí, son excursiones Súper cara. submarinistas. Igual como el Titanic. No tanto como el Titanic. De una élite. De una élite. Pero de una élite, pero claro. ¿Hoy quién se va a aventurar? Eso es tan remoto. Bueno, si hubiese sido ahora, estamos hablando del Titanic, fue en abril del 1912. Sí. Y estamos en el 23, estamos hablando de 111 años. Sí. En ese momento no había la tecnología, no había Claro. la movilidad en ningún sentido. Y por tanto, el Titanic se hundió en 2 horas. Y en 2 horas ningún rescate pudo llegar. No. Ahora hubiera llegado en menos de 1 hora. Rescate de diferentes sitios. Pero aún así, eso es tan remoto que está lejos de todas partes. Sí. Lejos de todo el mundo. ¿Y qué buscan esa gente fuñendo por ahí? Bueno. Esas Es lamentable. excentricidades. Es lamentable, ya Muy tienen lamentable. un par de días desaparecidos. Según los informes, tienen oxígeno hasta 96 horas, pero todavía no han pasado los 72, hoy completa. Sí. Ojalá que alcance Pero tiene comunicación, no tiene comunicación. ¿Perdieron la comunicación? perdieron la comunicación, ese es el problema. Ustedes recuerden que hace unos años Tan feo. un submarino ruso también se hundió ahí, tenían oxígeno para varios días y sin embargo Murieron. se terminó hundiendo, así no pudo salir a flote. Terminaron Y es lamentable. sepultados en el mar. Sí, no es tan Y común. un submarino argentino también. Sí. No fue tan lejos. Fue un No, el poco más argentino cerca. no, el argentino fue reciente. No, digo, lejos de... No fue tan No fue, lejos. no fue en las profundidades del mar. No. Pero bueno, el hecho cierto es que uno tiene que lamentar ese tipo de cosas. Ojalá Claro. que eso sea, porque hay versiones importantes sobre el submarino ruso.
Siempre hay versiones, porque son... Este caso es un submarino... Porque nadie supo. No, este caso es un submarino de uso civil. Y no hay, no hay, como la aviación civil, no hay una transporte también marítimo que lo regula. Me imagino que sí. Oh, claro que sí. Claro, No, pero el ruso era de uso militar. efectivamente. Sí. Sí. Era de la Fuerza Armada. Y quedó ahí frente a frente a los Estados Unidos, tío. Cosa rara, ¿verdad? Pero hay muchas versiones que nunca se confirman. Sí. Pero De hecho, le ofrecieron ayuda de todo tipo y ellos no, dijeron que no. no aceptaron. No. Ujú. ¿Eran cuántos? Creo que eran 11 o 12 militares. Sí. No, 20 y pico. 20 y Hay que pico. buscar bien, pero eso fue un Miembro de la hecho Fuerza que Armada. conmovió a uno cuando Sí. finalmente se pasó el tiempo del oxígeno y el barco quedó sepultado Sí. en el mar. Quedaron como la tumba en el mar. Sí. En el día de hoy vamos a hablar con el licenciado Elías Huesin Chávez, presidente del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, diputado Mm. de la República, diputado, Elita. No, yo no fue por los diputados, fue por los cristianos. Ah, Muy bien. demócrata cristiano, es una ideología. Mm. La socialdemocracia y el socialcristianismo. ¿Y dónde cruzan los socialdemocratas y los socialcristianos? Qué diferente. Te estoy diciendo que la socialdemocracia es una ideología, una subideología. Ellos son El socialcristianismo es una corriente. son corrientes filosóficas y políticas. Ajá. Sí. Como diría don Konrad Adenauer, que fue, El fundador de la democracia cristiana claro, en Alemania. en Alemania. Claro, y que ha sido después un promotor del socialcristianismo hasta después de todo su... Todavía. Sí, claro, hay una fundación que se llama... Konrad Adenauer. La fundación, claro. Forma parte ahora de la coalición que gobierna en Alemania. Si se puede decir que gobierna en Alemania. Sí, claro. Forma parte de esa... Mira, y por otro lado, Nelson, en el ámbito internacional, antes de... se reunió digamos, el canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, oye, por a China, hablar chino. Sí. Anthony ¿Hablaron Blinken. chino o hablaron inglés? Hablaron en los dos idiomas. Yo creo que a ese nivel y con las tensiones que tiene China y Estados Unidos, ya yo creo que un funcionario de ese nivel tiene que hablar chino y él. No, los gobernantes chinos hablan todo inglés. Sí. La élite china, la élite política y empresarial, todos hablan inglés. No tiene que... Eso no es un problema. No hay problema. Sin embargo, se estila que los dignatarios hablan el idioma nativo, Sí. con traductores. Así es. Por ejemplo, Sí, eso es un decir. Tienen todo un equipo que trabaja para eso. por ejemplo, Leonel Fernández y Luis Abinader hablan perfecto inglés. Leonel más perfecto porque él se formó en inglés. Leonel es más perfecto. ¿no? Sí. Por Abinadel también. No, porque Leonel se formó en inglés. Formado en inglés. Y Luis estudió inglés, que es diferente. Formarse en inglés y estudiar inglés no es lo mismo. Pero le estudió parte de su carrera toda. No, su carrera profesional fue en Claro. Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que, aún con ese dominio del inglés, cuando van a hablar con un dignatario extranjero, hablan en español. Tú sabes que una de las cosas, y esto es digamos, una cruzada, como dicen en el campo, que tú sabes que Lionel impactó mucho cuando hizo su rueda de prensa cuando ganó la presidencia. Respondió en francés, respondió en inglés su rueda de prensa. Oye, pero nosotros venimos de tener un octogenario presidente Que hablaba un poquito de francés, el doctor Balaguer. pero Lionel respondió Sí, claro, fluido. fluido en francés y en inglés. Bueno, mira, Leonel tuvo un problema cuando vino aquí, cuando regresó al país. Y él lo explicó en un sitio, en una entrevista o algo, que estaba perdiendo el español, Wow. se le estaba olvidando. Y puso como ejemplo la raíz cuadrada. Cuando le hablan aquí de raíz cuadrada, él dice, se quedó en el aire. ¿Qué es la raíz cuadrada?
Bueno, porque él aprendió como en school root, en inglés. Entonces, tuvieron que explicarle, no, mira, eso es school root. Bueno, entonces, antes de que Anthony Blinken fuera a China, hubo una declaración muy importante digamos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Digamos, la equivalente a la presidenta del Banco Central de la República Dominicana. Sí. En la que dijo que... No, la del Tesoro es Jorge Vicente. Bueno, Jorge Vicente, de Hacienda. Sí. Bueno, en la que ella había afirmado que por el momento los vínculos con China tenían que ensancharse, que de ninguna manera todo el que trata de tener conflicto con China, que eso había que ponerlo en primera plana, la posibilidad de seguir ampliando los vínculos con China, porque Estados Unidos de alguna manera tenía demasiada dependencia ya de la economía china. Hay un problema serio, hay que entender, cuando en el año 1971 comenzó el deshielo chino-estadounidense, que fue con la visita de Henry Kissinger, que era canciller, ya los norteamericanos, el think tank, la gente que piensa, entre los cuales estaba en primera línea Kissinger, está de moda ahora. Que tiene 100 años. Ese tema. Él también hizo referencia, cumplió sus 100 años, hizo referencia exactamente a la relación Estados Unidos-China. Ahí hubo un documento interesantísimo. Y luego fue la apertura, ¿verdad? Uh-huh. Después se produce la llamada diplomacia del ping-pong. El ping-pong, el tenis de mesa. No el ping-pong que conocemos nosotros, que es la bolita esa loca. Le llamaron así porque China estaba de moda el ping-pong y le llamaron así. Entonces fue la visita del presidente Nixon a reunirse con el presidente Mao. Ahí comenzó una nueva realidad de las relaciones entre China y Estados Unidos, que se mantuvieron un poco fluidas y un poco frías, tranquila, mientras China no era una amenaza para el predominio, la hegemonía de Estados Unidos en términos económicos. Sí. Cuando muere Mao y llega Deng Xiaoping, que era el delfín de Mao, que Mao le dijo a Nixon precisamente, ¿usted ve ese hombrecito que está allí? Deng Xiaoping era chiquitico. ¿Usted ve ese hombrecito que está allí? Digamos en español. Uh-huh. Ese hombrecito es un diablo a caballo. Bueno, y lo fijó como su delfín. Deng Xiaoping no fue presidente de China, diferente a Mao, que fue presidente. Deng Xiaoping apadrinó a varios presidentes hasta que falleció. El presidente que sustituye a Mao se llamó Hua Guofeng, pero bajo la sombría de Deng Xiaoping, que era el cerebro de China, y vio que China no podía ser la dinastía Ming, que tenía que expandirse. Y China reventó. Sí. Entonces, este pleito, bueno, ahí comenzó entonces ya Estados Unidos China a llamarle la atención a Estados Unidos. Bueno, esta gente hay que tener pendiente que los chinos no tienen tiempo. Sí. Hoy no conocemos la llamada paciencia oriental. Los chinos no tienen tiempo. Y no solo... Escúchame, entonces, cuando revienta China y hace ese socialismo interno, o sea, un socialismo político hacia el mundo, pero internamente un capitalismo igualito que Estados Unidos, igual que Europa y todo lo demás, explota esa expansión económica de China, que ya no lo puede contener nadie, llámese Estados Unidos, llámese la Unión Europea. La Unión Europea hace rato que se entendió eso y no está jodiendo con esa tirantez entre las relaciones con los chinos. No,
Entonces Estados Unidos, por esa mentalidad todavía imperialista, pendiente de lo que dijo varios de los presidentes chinos, americanos de ese tiempo. Pero básicamente Monroe y otros como él que entendían que la doctrina Monroe. sí, que entendía que Estados Unidos tenía que ser Era el dueño del mundo. El dueño del mundo. Mira, un aspecto importante en eso que tú dices es que China se mantuvo, digamos, casi como en secreto, formando, consolidando su economía y sobre todo desarrollando una clase media extraordinaria en China, en términos particulares, no bajo el manto del Estado, sino una clase empresarial poderosísima. Y eso vino de la mano porque anteriormente cuando decían, no, eso es chino, tú veías de manera despectiva que a los productos chinos decían, no, eso es una vaina. Eso es desechable. Eso es una vaina china. Sin embargo, China ha tenido un despegue vertiginoso en términos tecnológicos, que no es segundo de nadie, sino todo lo contrario. Hay muchísimos aspectos que ellos son, primero, y el desarrollo ferroviario es una prueba más que suficiente para saber que China es el país que más ha desarrollado eso, tiene los mayores avances. Entonces, cuando se vinieron a dar cuenta, ya China tenía rodeado al mundo, sí, tan rodeado, que en América Latina, en el continente de los Estados Unidos, en América, ¿verdad que sí? China, ya la balanza comercial con China es más alta que con Estados Unidos, en términos del volumen de la economía, y eso es una cosa que es para asustarse en los Estados Unidos. Y eso no va a volver a traer en 2 días ni en 3. Y eso no tiene vuelta. Eso es irreversible. Eso no tiene vuelta. Sí, hay que convivir con eso. Esa es una realidad irreversible. Claro. Vamos a la pausa, pero vamos a decir que ¿en qué está el tema de Coral? Se están tirando misiles ahí los coacusados. Imagínense. Ahí está quien va a defender su pellejo hasta el último momento, para que sea menos su. Entonces ahí el Ministerio Público encontró la clave. Tiene a Girón, que es el testigo estrella del Ministerio Público. Sí. Está tirando que había todo un laboratorio de mafia en el cuerpo de ayudantes y en el Politur. Y dicen los imputados principales que Girón se quedó con 1.800 pesos. ¿Pero de dónde? 1.800 o 1.800 millones. 1.800 millones. Eso es mucho dinero. ¿Pero de dónde vino ese dinero? ¿De dónde vino? De la mafia. De la vagabundería de ellos. Claro. Entonces, si Girón hizo eso, lo que fue un tumbe entre mafiosos. Un tumbe, eso sí, un tumbe en un mundo mafioso. Claro. Qué barbaridad. Vamos a la pausa. Ellos no debieron decir. TV, televisión para todos. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. A veces tú le corto lindo, tranquilo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambia en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos
a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126,000 personas y ahorrándole, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. ...14 TV... Televisión para todos. La revista informativa de opinión más completa de la televisión, radio y plataformas digitales... ...está presente cada semana... junto a Dani Alcántara, brindando un resumen de los principales hechos noticiosos a nivel nacional e internacional. Concluya la semana debidamente informado con Proceso. Domingos, 9 de la noche, por 14 TV, Televisión para Todos. Nos enfocamos en proyectar las noticias al alcance de tus manos, con información objetiva y confiable, para que usted forme su propia opinión, con un concepto sólido e innovador en todo el país. Llega en nuevo formato 7 días, mucho más dinámico y actualizado. 7 días está a tu disposición en todas las plataformas digitales. 7 días, objetivo, veraz y actual. Un concepto fresco e innovador, con una dinámica casual de comentar las tendencias noticiosas actuales, anécdotas, reacciones y planteamientos. Acompaña a Gaby Amezquita, Kelvin Alcántara y Dani Elías en La Juntilla por 14 TV, Televisión para Todos. 14 TV, Televisión para Todos. Pues ya estamos con la compañía grata del licenciado Elías Wessing Chávez, diputado y presidente del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Un partido que acaba de cumplir 56 años, ¿verdad? Así es. Buen día, hermano. ¿Cómo tú estás, Nelson? Todo Un placer. bien, todo bien. Mucho gusto, señor. ¿Cómo está usted? Así a su 56 orden, años. así es. Cumplieron la semana pasada. Así es, 1967, 2 años después de la guerra del 65, estando el general Wessing en el exilio, un grupo de amigos y autorizados por él, formaron el PQD. Después, más adelante, en el 2002, entonces nos adherimos a la democracia cristiana. Pero ya él no era político, volvió a las filas militares. Ya estaba activo. Así es. Un partido que, como tú sabes, Nelson, ha estado en situaciones importantes de la vida nacional. Hemos participado en grandes bloques partidarios cuando el país lo necesitaba. Te debes recordar el Acuerdo de Santiago. El más emblemático, que había ahí una mezcla entre los que habían sido contendores en la guerra civil. Así es. Luego coinciden en la... Hubo una reconciliación prácticamente. Sí. El general Wessing fue candidato vicepresidencial en el exilio. En el exilio. Primera vez en la historia que se da. Sí. Es más, yo creo que es el único caso en Latinoamérica. Creo que sí. Y lamentablemente no se asistió a las elecciones porque no había condiciones, recuérdate. Pero eso sirvió de mucho porque más adelante, en el 78, 4 años después, hubo un cambio político en el país y el régimen de los 12 años, pues... ¿Qué es cuando regresa el general Wessing? Regresó
una vez ganó Guzmán, retornaron los exiliados, los presos políticos fueron libertados, es decir, fue una etapa muy importante para la democracia del país y nosotros estábamos ahí, el PQD estaba ahí. Que en el 74 Guzmán era candidato presidencial exacto. y el general Wessing candidato vicepresidencial, exacto. Y ahí estaban la derecha, la centro derecha, izquierda y la izquierda radical. Pues MPD, por ejemplo. Exactamente, sí. Eso fue un arroz con mango. Algo inédito. Bueno, depende de cómo tú lo veas, porque la coyuntura exigía que aquí hubiera ese tipo de unidad. A veces tú tienes que deponer ciertas actitudes. Y mi papá era un hombre práctico en eso. Y no tenía enemigos, no se hacía enemigos personales. Sus actuaciones fueron de tipo ideológico, un militar formado en los cuarteles de Trujillo, destacado, que hay cosas que nadie las sabe. Él estudió en Chorrillos, Perú, la academia, una de las mejores academias militares de la época. Conejo Blanco en Venezuela, allí conoció a Torrijos, se hicieron muy amigos. Mi papá tuvo una parte de su exilio en Panamá. Torrijos iba al Hotel Continental a visitarlo periódicamente, o sea, son cosas que la gente desconoce, de la impronta del general Wessing. Pues nosotros lo estamos escribiendo para que se conozca. Elías, después de 56 años en la vida política del PQDC, primero, ¿cómo valora su inclusión en todos los escenarios que han estado? Y segundo, ¿ustedes se consideran un partido de la derecha? Mira, nosotros no somos ultraderecha, aunque nuestros antípodas así nos califican para sacarnos del debate inmediatamente. No, eso es ultra. Nosotros somos derecha y no lo podemos negar. O sea, nosotros creemos en aspectos filosóficos que están dentro de la tradición. Por ejemplo, nosotros defendemos la familia original. Sí, pues es un discurso de la extrema derecha. Yo diría que es de la derecha, porque dime tú, defender que el matrimonio, como está consagrado en nuestra Constitución de 2010, es entre un hombre y una mujer. Eso es normal. Bueno, está consagrado de la Biblia. Exactamente, no, para no irme a la parte teológica. Entonces también nosotros defendemos la vida desde la concepción. Entonces esos son ahora discursos de ultraderecha y nosotros decimos que no, nosotros rescatamos el término y decimos no, yo soy conservador, pero yo creo en la democracia, yo creo en el libre debate, yo creo que tú puedes opinar diferente a mí. No, pero entonces si tú te vas a la extrema izquierda te anulan inmediatamente. Y te dicen, no, lo que sucede es que usted tiene una forma de pensar que está en contra de los pobres. Entonces yo digo, bueno, pero explícame eso bien, porque yo creo que el modelo económico por el cual nosotros abogamos es un modelo que ayuda a que se creen empleos, a que haya libre empresa. Ustedes hacían un análisis muy importante con China. ¿Qué tuvo que hacer China? ¿Qué tuvo que hacer Deng Xiaoping, que tú lo mencionaste? Tuvieron que abrirse. O sea, el sistema político de ellos es duro, totalitario, pero entonces la economía la abrieron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos como derecha? No, nosotros planteamos democracia, nada de totalitarismo, democracia en libertad, un modelo económico ecléctico donde se consideren las vulnerabilidades de las masas, en fin. Y tú me dices, por ejemplo, la seguridad social, ¿qué tú opinas? Bueno, mi modelo es equilibrado, ecléctico. Yo no estoy de acuerdo con que estaticemos nuevamente la seguridad social, porque eso es volver para al IDSS. Yo lo que creo es que lo que se está reformando en el Congreso tiene que hacerse de manera que haya una mayor compensación a las personas que mantengan el negocio, que mantengan el negocio de lo que se han beneficiado de eso. Pero que se mantenga un negocio y que se les reduzcan los beneficios a esos que se dice que tienen el negocio, pero no eliminar, porque esos son recursos
de un sistema capitalista que tenemos, a menos que querramos quebrar el sistema. Bueno, pero que ya el modelo anterior demostró que fue un fracaso. Precisamente. Porque hay que conjugar lo bueno de la seguridad social antigua, concebida en el apogeo del capitalismo, y la nueva forma de la seguridad social que permite que, por ejemplo, los fondos de pensiones puedan ser regenteados por entidades financieras. Ahora, que no sean rentistas. Sí, podemos No, llamarlo claro, así. y yo estoy de acuerdo con que ese dinero tiene que haber una manera de que el dueño del dinero tenga acceso a su dinero, porque es de él. Claro. Bueno, vamos a buscarle una fórmula a eso. Pero no, mira, tú estás eliminado, porque tú no puedes. No, yo creo que esa no es la forma. Entonces, es un extremismo también. Exactamente, entonces ese es el tema, realmente. Mira, hablando de extremo y de reparto, hace 2 semanas la Junta Monetaria decidió desencajar 94,000 millones de pesos del encaje legal para dinamizar la economía. Y resulta que en una semana 60,000 millones de pesos ¿Se fueron? Y no se sabe a quién se lo dieron, ni cómo se lo dieron, y ni siquiera una explicación. Y ayer decidieron otra vez entonces desencajar. Completar los 94,000. Sí, los otros 25,000, pero ahora con otro criterio, a ver si llega realmente a dinamizar la economía. Claro. Yo creo que esas son las cosas que uno en este país dice, pero bueno, y esto es una selva. ¿Cómo tú no explicas? Lo que pasa es que es un negocio bancario, Leandro. Es un negocio, sí. No, lo que pasa es que esto es un sistema de reparto, que es diferente. Es un negocio bancario. El banco no tiene por qué andar explicando a quién le prestó, a quién no le prestó. Ahora, ¿y quién era el dueño? No, los dueños son ellos, los dueños. Claro, ese es el problema. Porque es del encaje legal. Sí. Y el encaje legal no es otra cosa que un porcentaje de cada peso que captan los bancos. Sí, pero que tiene que estar depositado. Pero se supone que si tú te lo pongo como garantía, ¿verdad? Para los bancos, así, déjate explicar, se lo voy a dar yo mismo. Tiene que haber un mecanismo para que esos recursos le lleguen a los medianos y pequeños. Eso es lo que yo quiero. Tiene que haber eso. Eso es lo que yo quiero establecer es la siguiente, que el banco no tiene necesariamente que explicar a quién le prestó. Ahora, es que no es el banco, yo dije que ahora el Banco Central debería tener una forma de supervisar de que ese dinero vaya, no a una centrífuga de los propios bancos. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Y una manera como de planificar el fortalecimiento de la clase media del país, que son los pequeños y medianos, comerciantes, empresarios. Entonces hay que hacerlo organizado. Lo que pasa es que a veces aquí se hacen las cosas sin planificación. Entonces, donde no hay planificación, entonces suceden esas cosas. Mira, yo vengo recientemente de visitar a Taiwán. Estuve en Taiwán y allí yo pude ver muchas cosas que nosotros pudiéramos muy bien adoptar aquí. No copiar, pero sí adecuar. Aquí nosotros tenemos un déficit en el tema de la innovación y de la creación. Porque cuando aquí se habla de motivar y darle aliciente a las empresas, bueno, ¿de qué empresas que estamos hablando? Hay un criterio de cuáles son las que debemos fomentar, cuáles son las que el Estado debe de propiciar, no lo hay. Entonces, tú dices, bueno, vamos a revisar la ley 12, la ley 12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. 1201 creo que. Entonces vamos a chequear dónde cabe que la política económica que adopte el Estado, que adopte el gobierno, se le dé continuidad y tenga fruto al mediano y largo plazo. El problema es el cortoplacismo que nosotros tenemos. Esa gente comenzaron en 1995 a planificar lo que iba a suceder para esta época. O sea, estaban pensando en las nuevas generaciones. Entonces nosotros tenemos que tener... Son chinos. Sí, es una cultura totalmente diferente, vamos a estar de acuerdo, pero yo creo que con disciplina y educación, nosotros tenemos un 4% del PIB.
Y Pero yo me pregunto, esa es para la educación primaria, pero sin Sí, embargo la claro, universitaria, que es un mandato también constitucional, el propio Congreso del que usted nunca cumple ni tiene planes para materia de educación superior. No, lo que pasa es que Ahí ahí, no está, tiene ahí nada. está la ley está. Y no se cumple. Bueno, exacto. Ahora, tú no tienes educación superior si primero tú no tienes una base de preescolar y de primaria y de secundaria. Porque aquí están derivando de los bachilleratos gente que hasta ni sabe escribir. Y se invirtió en el 4%, sin embargo, no se ubicó, decir, por ejemplo, vamos a formar todos los bachilleros que tenemos más de 2 millones y pico, casi 3 millones, ¿verdad? En el bachillerato. Sin embargo, dijimos, hay que construir las casas, los albergues en materia de educación para formar a esos muchachos que vienen de esa escuela. No está, entonces, va a haber desfase ahí. Oye, va a haber desfase. La gente que viene con laguna, como ejemplo, un funcionario que escribe jerarquía, en vez de hacer jerarquía con J, con J y con R, él lo mandó con G y con L. Yo me imagino que estaba pensando en geriatría. Geriatría. Era viejo, sí. Elías, en el transcurrir del PQD y PQDC, sí, he visto que ustedes han sido un partido que ha hecho siempre muchas alianzas. Y se han aliado aquí con todos los partidos. Y han decidido elecciones. Exacto. Digo yo. Decidimos a Hipólito en el 2000. Le aportamos 52.500 votos. Decidimos a Leonel, o ayudamos, en el 2008. Aportamos 40.000 votos. Y decidimos con Danilo Medina, le aportamos 60.000 votos. Pero el más importante fue con Balaguer. Iba para allá. Ahí no se sabía. Balaguer en el 86. Ahí no se sabía nada. No, la Junta no contaba esos votos. No. Ahí le ponían a cualquiera lo que sea. Recuérdate que en ese momento Balaguer era oposición. Balaguer no estaba en el gobierno. El PRD era que estaba en el gobierno. Y Balaguer vuelve en el 86 y gana matemáticamente por los votos que le aportó el PQD. Es la única vez que uno de la oposición hace fraude. Exactamente, sería, ¿verdad? Sería la única vez. Era muy estúpido los otros, es diferente. No, entonces, cuando tú dices eso, ese trayecto de nosotros, mira, todas esas alianzas tienen una justificación y nosotros podemos demostrarla. Nosotros éramos aliados del PRD hasta el 2006 y tú me dirás, bueno, ¿y qué pasó? No, el PRD rompió con nosotros, no nosotros, el PRD. El PRD de Ramón Alburquerque y del difunto Jorge Mera, que era el secretario general, no querían alianza con el PQD. Sí. ¿Qué sucedió? Bueno, muy sencillo. Nosotros pactamos con ellos, fuimos los únicos que quedamos de aliados, porque todos los otros aliados del PRD se fueron con Leonel. El único que quedaba era el PQD de este lado y nos maltrataron, nos variaron las condiciones de la alianza como 7 veces. A lo último querían que se rompiera el pacto. Entonces, nosotros no teníamos ninguna obligación de permanecer al lado de la gente que nos estaba pateando. Y entonces nos acercamos a Leonel. Ahí viene entonces la relación con Leonel Fernández a partir del 2007 y fuimos decisivos también en esa alianza porque aportamos, de los aliados a Leonel, aportamos 40.000 votos. La única oportunidad en que el PQDC ha participado, que era PQD en ese momento, fue con el general Wessing como candidato. Bueno, el general Wessing fue candidato en el 70. En el 70, sí. Obtuvo 165.000 votos, lo que le puso Balaguer en ese momento. Ahí sí. Ahí sí lo puso. Ahí sí lo puso. Qué bueno. Bueno, Balaguer ponía lo que sea ahí. Entonces, sí, pero que él era el gobierno ahí. Él no estaba en oposición, vuelvo y reitero. Entonces después él fue candidato en el 82, cuando Jorge Blanco ganó las elecciones. Sí. Él fue candidato. Y después él no fue más candidato. O sea, en el 2016 yo fui candidato del PQD. Sí. Y quedé en cuarto lugar. Fue una buena experiencia para mí. ¿Hacia dónde camina el PQDC con miras a las próximas elecciones? No, nosotros estamos en el bloque de la Fuerza del Pueblo. ¿Ya acordaron? Sí, estamos ya acordados. En el mes de julio comenzamos a hacer nuestras convenciones municipales para
escoger candidatos municipales que van a ser comunes, la mayoría con la Fuerza del Pueblo, y al final del mes de julio vamos a hacer nuestra convención nacional, donde vamos a escoger al presidente Leonel Fernández como nuestro candidato. ¿Ese es un acuerdo particular o incluye a los grupos que promueve Peñaguaba y otros sectores? No, es el acuerdo de nosotros con la Fuerza del Pueblo es bilateral. Bilateral. Obviamente nosotros no nos opondremos a que la Fuerza del Pueblo pacte con otros partidos y después al final nos reunamos todos, porque entonces ahí sería una coalición. Incluyendo al PLD. Nosotros directamente no vamos a negociar con el PLD, obviamente. Pero no se opone. Pero si lo hace la Fuerza del Pueblo por atendiendo determinadas circunstancias, nosotros no nos opondríamos. Okay, o sea, no porque hay que entender que la política se nutre de realidades y en este sistema hay que sumar. Usted no puede, obviamente, negociar sus principios. Los principios hay que mantenerlos. Mire, nosotros hemos estado aliados muchas veces, pero los principios nosotros no los negociamos. Pero para nada. Hay sumas contaminantes. Bueno, exacto. Bueno, eso está. Ahí es que tiene entonces que evaluar la Fuerza del Pueblo hasta dónde le convendría ese tipo de suma. Pero como ellos son los que van a encabezar la responsabilidad de nosotros es hacia ellos y darle cualquier tipo de sugerencia en ese sentido. Pero oponernos para que no se realice. Condicionar no condiciona. Exacto, no creo que sea lo sensato en eso. Sí, bueno, todavía es muy temprano para hablar de cuáles son los arreglos de esa alianza, porque apenas está en ciernes. Bueno, programáticamente nosotros conversamos con el presidente y la línea nuestra, la línea conservadora nuestra se preserva. El mismo presidente me dijo que hay aspectos de los que nosotros sustentamos con los que él está totalmente de acuerdo. Y entonces, en ese sentido, pues coincidimos. Y obviamente es un acuerdo electoral para llevar candidaturas electivas en las elecciones y también de participación en un gobierno encabezado por... ¿Cómo van los vínculos? Porque parece que el PQD y la Fuerza Nacional Progresista son, digamos, una pareja, una mancuerna de la derecha dominicana que siempre ha estado coincidiendo en su planteamiento. Sí. ¿Están juntos ustedes en esa coalición? Nosotros tenemos muy óptimas relaciones con la Fuerza Nacional Progresista. Yo soy amigo de esa familia, de los Vinchos, y nosotros tenemos muchos puntos. Yo diría que casi coincidimos en todo. Obviamente hay situaciones que se dan, que tanto de una parte como de la otra, que nosotros respetamos, y en ese sentido, pues nosotros desearíamos, de verdad que lo digo, que la Fuerza Nacional Progresista esté en el bloque que estamos patrocinando junto con Leonel. No hay duda de que si ubicamos al presidente Fernández, tendríamos que situarlo en centro izquierda. Sí, centro izquierda. Centro izquierda. Ajá. Sí, claro. Sí, claro. No, deja que ajadica. Sí, es verdad. Está bien. O Leonel de derecha. Leonel es centro izquierda. Centro izquierda. Entonces ¿quién le transfiere? No, cuando está en el centro. ¿Quién le transfiere género? ¿A quién? No, cuando está en el centro hay aspectos en los que estamos coincidiendo. Porque los antípodas de nosotros dicen que somos ultraderecha, pero nosotros tenemos posiciones de centro también. Y sí, pero centro izquierda, pero Leonel es centro, derecha. Pero el denominador común sería el centro. Sí. Hay aspectos del centro. Se juntan. Por ejemplo, el modelo económico que plantea Leonel Fernández es de centro. Es un... ¿De centro derecha? Yo no diría que de centro derecha, pero sí de centro. Entonces ahí coincidimos. No, yo diría que el centro es el factor común. O sea, ¿cómo el general Wessing y el MPD se pudieron sentar en una mesa?
tuvieron que acercarse al centro. Claro, tuvieron que acercarse. Al centro, porque si el general mantenía su posición y la izquierda no se va a sentaba. coincidir nunca. Entonces en el centro es lo que llama, eso es un sentido común de la política. Recuérdate que la política es arte. La también. cohabitación. Exactamente. Entonces no es nada raro que nosotros estemos en esa coalición. Cuando Leonel habla de eclecticismo económico, está hablando de preocuparse por los pobres, políticas sociales, pero también está hablando de incentivo económico para que haya producción, para que haya productividad, para que haya empleos. Eso es democracia capitalista. Sí. Los modelos los tenemos ahí, Nelson. Sí, los modelos que hay que adecuarlos periódicamente. Exactamente. Están establecidos del siglo XVI. Y tú sabes que la confianza es una palabra muy clave en la economía, sobre todo en economías como las nuestras. Y Leonel da confianza. Y sobre todo la experiencia que tiene para no volver a cometer errores que se cometieron, porque se cometieron errores. Sí. Yo creo que el pueblo va a tener en Leonel la opción adecuada para nosotros salir de las incertidumbres que estamos viviendo ahora mismo. Mira, la pregunta obligada, Elías, estamos conversando con El Elías. Congreso. Sí. Este país siente que sus representantes representan cualquier cosa menos los intereses del país. Bueno, ¿Y cómo cambia el Congreso la imagen, por lo menos su práctica, de que eso no sea un sistema de repartir cosas, mi estimado, canonjía mire una y eso cosa. cada día es peor? Eso tiene una raíz. Nosotros no podemos sustraernos de la cultura política dominicana, porque usted hace ese planteamiento perfecto. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los bloques hegemónicos ahora mismo en la Cámara de Diputados? El mayoritario es el PRM, y PRD, Claro. y PLD. y el PLD. Sí. A veces cuando salen, que por situaciones de que están en un congreso, los del PRM, van a necesitar al PLD o a la Fuerza del Pueblo para hacer el quórum. Ahí se aprueban préstamos, se aprueban leyes, cuando esos bloques se ponen de acuerdo. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y el papel suyo cuál es? Bueno, yo soy minoría, junto con otros bloques que estamos ahí, y nosotros tratamos de mantener posiciones racionales. Lo más cercano a los intereses del pueblo. Claro, porque por ejemplo, a mí me dicen en un programa, no, porque ustedes lo que van ahí a aprobar préstamos. Digo, bueno, ¿cuál es la posición suya? Eso es lo que la gente siempre piensa. Bueno, sí, pero no es así, porque por ejemplo, y siempre he dicho esto, se aprobaron un día 5 préstamos. ¿En un solo día? Sí, un solo día. Pero nosotros solamente respaldamos 2. Y eso está ahí. Y nos levantamos y hablamos. ¿Cuáles fueron los 2 que nosotros, el bloque de nosotros respaldó? El préstamo para ampliar la línea del metro. Porque siempre hemos abogado para que se hagan 2 o 3 metros más, líneas más, sí, para ayudar a resolver el problema del transporte aquí. Y el préstamo para la construcción del puerto de Manzanillo. Y lo defendimos. Y ahora, ¿cuál no voté de los otros 3? Uno que era para comprar bombillas a la CDE, que se necesitaban unas bombillas. Yo entendía que eso no. O sea que tú allí, tú tienes que ser selectivo. O sea, tú no estás ahí para hacerle la vida imposible a... Pero sí la diferencia. Exactamente. Pero es lo que te quiero decir, pero entonces te ponen en el mismo saco. Y no es así. Hay que ver las actas y cómo se desarrollan los debates ahí. Pero las EDES no pueden hacer acopio para comprar bombillas. Bueno, ese fue un préstamo que a mí me sorprendió cuando yo vi que era para comprar bombillas y ponerlo. Digo, no, por eso yo no voy a votar. O sea, porque tú tienes que elegir por lo que vas a votar o no. Pero es lo que te digo, o sea, depende de cómo está la correlación de fuerzas. Pero ahí. dicen que les reparten una cuota a los diputados. Eso no es verdad. No. Eso no es verdad. ¿No le ha tocado a usted? Eso no. Eso no es verdad porque allá nosotros
lo que recibimos es parte del salario que nos corresponde como tales. Ahí hay mucha especulación con eso. Ahora, del Senado yo no te puedo decir. Ya eso pero eso tendría tú que preguntárselo a un senador. Por ejemplo, a Faride tú se lo puedes preguntar eso, si es así o no. Pero a nosotros no. Le tienen una mala no, la campaña de siempre. Lo malo de la película somos nosotros. Ahora, yo te digo que de 121 diputados nuevos que hay ahí, entre los cuales yo me considero nuevo porque yo duré 18 años fuera del Congreso, ahí se trabaja y se va a trabajar y hay gente que aporta mucho ahí. La gente no lo sabe. No, lamentablemente, porque hay una predisposición cultural. Es la falta de comunicación. Exacto. Elita, los amigos de Elita, decimos Elita, ¿verdad? Así es, mi estimado. Gracias. Usted sabe que se le estima mucho. No, y mi papá lo quería mucho a usted. Una relación que a mí, de verdad, que me llenaba de mucho orgullo. Cuando convocaban una prensa me decía, mira, cerciórate que Nelson venga a esa rueda de prensa. Y otros más ahí. Sí, de verdad que una relación bien. Porque usted decía lo que él decía. Claro. Ahí no había interpretación. No, era la objetividad por encima de todo. Sí. Gracias, Lito. Gracias, hermano. Gracias. A ustedes también, gracias. Hasta mañana.